Habiendo definido la modulación de pasabanda BPSK, la pregunta que sigue es ¿cuál es el receptor óptimo para esta modulación? Entonces vamos a conversar sobre receptor óptimo para BPSK. Y aquí tal vez el comentario más importante que hacer es que BPSK no viola ninguna de las condiciones que establecimos para el receptor óptimo. Ninguna. Condición establecida para el receptor óptimo de dos ramas. Cuando planteamos este receptor de dos ramas, dijimos, mira, se conoce el pulso que representa el 0, se conoce el pulso que representa el 1, pero en ningún momento establecimos alguna restricción en cuanto a que dicho pulso deba ser de banda base o pueda ser de base a banda. Así que en la práctica, BPSK es una modulación para la cual el receptor de dos ramas es completamente válido. Ahora, si volvemos brevemente atrás a la lámina donde introdujimos BPSK, también establecimos que S1 puede ser escrito como un múltiplo de S0. Y en la derivación que hicimos para simplificar el receptor de dos ramas a un receptor de una rama, nada de lo que posee en cuanto a su estructura BPSK impide que dicha simplificación continúe siendo válida también para BPSK. Entonces, también la simplificación del receptor continúa siendo válida. Entonces, una arquitectura en la cual se tiene señal recibida, SDT, contaminada por ruido blanco gaussiano aditivo, y como habitual dibujo estos en gris, puesto que en realidad no son parte del receptor, sino que son elementos sobre los cuales no tenemos control, no tenemos el control sobre si esta suma ocurre o no. Y el receptor realmente comienza acá con la señal recibida R de T. Esa estructura que tiene un filtro adaptado, que hemos llamado Q de T, seguida por un muestreador que cae en el instante T, seguida por un dispositivo de decisión que hemos representado mediante un par de ejes coordenados y una función de decisión. Todo esto permanece válido y vigente también para el caso de BPSK. Acá habíamos llamado la decisión B-tongo, bit-tongo, la decisión de bit que se toma. Este punto acá lo habíamos llamado señal X de T.
Este punto aquí era la variable de decisión xcheck y estas definiciones continúan siendo válidas. El filtro adaptado sigue siendo exactamente igual. El filtro adaptado también, el filtro adaptado sigue siendo, dos puntos, Q de t normalizado, porque estamos hablando del receptor simplificado, es igual a 1 partido por la raíz de la energía del cero multiplicado por el pulso S0 tiempo invertido, vale decir S0 de t menos t, y en el caso de BPSK, aquí imponiendo BPSK, sabemos que la energía del cero es igual a EBIT, así que podemos perfectamente escribir raíz de EBIT, 1 partido por raíz de EBIT multiplicado por S0 de t menos t. Ahora, ocurre que debido a que este filtro adaptado es y sigue siendo como siempre la versión tiempo invertida del pulso del cero, y puesto que habíamos establecido que el pulso del cero es una señal de pasabanda, es por supuesto inmediato que este filtro adaptado Q de t también es una señal de pasabanda. Esta función de respuesta al impulso del filtro adaptado es una señal de pasabanda. Entonces, notamos que Q de t es una señal de pasabanda y sabemos que esta inversión temporal en la transformada de Fourier genera una conjugación, pero en la práctica, si es que esta señal S de t es real, entonces en la práctica los espectros de magnitud de la señal original S0 y del filtro adaptado Q son espectros de magnitud iguales. Q de t tiene el mismo espectro de magnitud que S0 de t. Ahora, esta observación, el hecho de que Q de t sea también una señal de pasabanda, tiene un par de consecuencias bien importantes. Que Q de t sea de pasabanda tiene dos implicancias. Dos implicancias. La primera de ellas es que contiene implícitamente a la frecuencia portadora Fc. Y eso lo podemos ver acá, en el momento en que S0 contiene implícitamente a la frecuencia portadora y que Q de t tiene el mismo espectro de magnitud que S0, implica que por supuesto Q de t, el filtro adaptado, también contiene F sub c. Y ello a su vez tiene una consecuencia, que es que su implementación la implementación del filtro adaptado Q de t no es
independiente de la frecuencia portadora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que tenemos un sistema de comunicaciones digitales de pasabanda. Se le asigna un cierto canal, una cierta frecuencia portadora a través en la cual transmitir. Entonces, el receptor, el filtro adaptado del receptor, habría que tener un banco de filtros adaptados, un filtro adaptado para cada canal, saber en qué canal llega la transmisión y utilizar el filtro adaptado que corresponde. Y eso, por supuesto, es complejo, es costoso, es impráctico. Costoso, impráctico. La segunda consecuencia, B, es que al ser el filtro adaptado acá un filtro de pasabanda y considerando que las frecuencias portadoras están habitualmente en el orden de cientos de megahertz a pocos gigahertz y tendiendo más y más hacia frecuencias altas conforme progresa la tecnología, significa que una implementación digital de este filtro, donde la función de respuesta al impulso Q se implementa digitalmente, donde la señal recibida se muestrea, se convierte de análogo a digital y se realiza toda esta convolución en el dominio digital, es una operación que requiere muestrear a tasas de muestreo muy altas, por lo menos el doble de la frecuencia portadora. Y eso también es sumamente poco práctico. Entonces, es impráctico de implementar digitalmente. Cuando QDT es una señal de pasabanda. Y aquí el motivo es que la frecuencia de muestreo está en el orden de 2 veces la frecuencia portadora. Y a partir de estas dos observaciones, volvemos a preguntarnos, bueno, ¿de qué forma puede ayudar, puede aportar la representación equivalente de banda base? Entonces, ¿de qué forma podemos aprovechar la representación equivalente de banda base para simplificar o evitar los problemas anteriores. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo resolver, cómo transformar el receptor óptimo BPSK a una versión equivalente de banda base? Es justamente lo que vamos a abordar en la cápsula que sigue.